El mensaje de esta semana lo he titulado Soy consecuencia de mis decisiones. Y fíjese que Dios ha estado hablando a través de diferentes mensajes aquí en la Iglesia Creekside, pero todos tienen algo en común. Y es que nuestras decisiones importan. Hemos visto cómo la santidad progresiva, que antes hablábamos de hoy, que esa persona no es santa, se porta mal, o esa es más santa. No, la santidad progresiva es la suma de decisiones que hacemos todos los días. Y esa suma de decisiones van demostrando nuestra madurez espiritual. Entonces, en la iglesia no hay personas más santas o menos santas, sino hay personas más maduras espiritualmente y menos maduras. Pero todas están en el proceso de santidad progresiva que se basa en decisiones que demuestran su amor y su compromiso con el Señor. Y algo que me dejó en profunda reflexión después del mensaje que entregué este viernes, que de pasada le digo, le animo a que usted asista los viernes, es que no todo lo que se pierde se puede recuperar. En el caso de Esaú, que estuvimos estudiando este viernes, él menospreció la primogenitura y decidió vendérsela a su hermano Jacob. Y eso lo encontramos en Génesis 25. Era tanta el hambre que tenía Esaú, era tanto el cansancio que sentía después de un día de trabajo. ¿Alguien se ha sentido así? Cansado y hambriento después de un día de trabajo, que tomó la decisión de cambiar su primogenitura por un guisado de lentejas. ¿A cuánto les da tanta hambre a llegar a ese punto? El asunto es que en el Nuevo Testamento se vuelve a tocar el tema de Esaú, que está en el Antiguo Testamento, y sobre la decisión que él tomó de vender su primogenitura, pero ahora desde un punto de vista del arrepentimiento. Y aquí es donde quiero que usted ponga mi atención. Voy a tratar de hacerlo rápido por amor y por empatía a la calor. En el Nuevo Testamento encontramos el comentario sobre Esaú en Hebreos 12 que dice: que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Y es aquí donde mi mente se ha centrado en estos últimos días, porque pareciera que los pastores siempre estamos enseñando la idea de que al arrepentirnos se arregla todo, de que al arrepentirnos volvemos a tener lo que perdimos, y precisamente no es así. Sí es una verdad innegable lo que dijo el rey David en el Salmo 51, cuando dijo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Esa es una gran verdad. Pero eso nos lleva a estar en paz con Dios y no necesariamente volverse a unir los platos rotos que ya rompimos. Aquí en la tierra, en las cosas cotidianas y humanas, no siempre funciona el arrepentirse como un método o una forma de recuperar lo que perdí. Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob, y cuando se arrepintió y lloró amargamente, no hubo caso que se le devolviera. Caput, se finí. No más primogenitura, ya la había entregado. Y ese es el punto en el que hoy quiero que reposemos y centremos nuestra mente. Los pastores normalmente lidiamos con personas que se arrepienten, pero a veces se arrepienten con un plan o con una idea errónea. Así es como encontramos muchas veces casos muy particulares. Por ejemplo, como el cónyuge que fue infiel y viene con uno y le dice: pastor, me equivoqué, me erré, le fui infiel a mi esposo, le fui infiel a mi esposa. Y cuando uno lo escucha, se da cuenta inmediatamente que lo que quieren es asegurar que el matrimonio no se acabe. O sea, el arrepentimiento piensa que va a arreglar la relación.
Y eso no es así siempre. Algún padre o madre repitió el patrón familiar de violencia familiar con sus hijos, ya sea violencia física, ya sea violencia emocional o psicológica, ya sea violencia económica, porque él mantiene, pero él decide ejercer la misma violencia que vio en sus padres y después vuelve arrepentido: pastor, ayúdeme a solucionar este problema. Y cuando uno marca a las personas, no puede borrar esas marcas porque me arrepentí solamente. Hay cosas que cuando se pierden no se pueden volver a recuperar, aunque nos arrepintamos y estemos en paz con Dios. Hasta el día de hoy yo cargo con consecuencias por haber visto violencia intrafamiliar cuando yo era niño. Y lo interesante es que los que participaron en esos incidentes, mi padre ya maduró, ya cambió. Mi madre ya maduró, ya cambió. Pero el niño que fui yo, que vio esa violencia familiar, hasta el día de hoy, a mis 46 años, Dios trata con mi corazón por las imágenes de dolor que me vienen de vez en cuando. Cuando veo una mujer maltratada en la iglesia, cuando me entero de que alguien se ha atrevido a levantarle la mano a una mujer, algo nace en mí que me lleva a esa escena. Porque aunque las personas se arrepientan, hay consecuencias que el Señor, y solamente el Señor, nos ayuda a lidiar, madurar y transformar para el beneficio de su reino a través de las décadas. Amada iglesia, es verdad que Dios perdona, es verdad que Dios restaura, es verdad que Dios sana, pero aún así Jesús mismo permitió que su cuerpo quedara con las marcas de la crucifixión, marcas de su crucifixión. Cuando le dijeron a Tomás que Jesús había resucitado, lo primero que él dijo: yo necesito ver, no el rostro, yo necesito ver las marcas, dijo Tomás. Probablemente Tomás era una persona que sabía que aunque uno se arrepintiera, hay consecuencias y quedan marcas. Por eso cuando Jesús se le presenta, según Juan 20:27, le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el fondo lo que está diciendo: bienaventurados los que no necesitan ver consecuencias del pecado antes de arrepentirse. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios Padre decidió que Jesús resucitara con marcas en su cuerpo? Y la respuesta es muy sencilla: porque nosotros somos el testimonio de nuestras decisiones. Yo tengo algunas marcas en mi cuerpo de cuando decidí hacer travesuras de niño. No sé si se ha dado cuenta que tengo una aquí en la plena frente ahí. Porque por hacerle show a mis tías me tiraba por la escalera del segundo piso. Hasta un día que fui a dar directamente con el poste de esquina abajo y ahí quedé medio tontito. Me quedó esa marca. La decisión de Jesús de morir en la cruz y resucitar no fue tomada a la rápida en la cruz del Calvario. La decisión de resucitar no fue tomada en 3 días. Y ya al 3 días me decido a resucitar a mi hijo, dijo el Padre. Sino que las marcas que quedaron en el cuerpo de Jesús fueron necesarias para que otros tuvieran fe en el Hijo de Dios. Porque hay personas que no aprenden si no ven las marcas. Las marcas de Jesucristo son el testimonio de que Él ya nos amaba antes
y quiso dejar el testimonio marcado de que desde el principio de la fundación del mundo, Él nos había amado y dejó una evidencia. Según Efesios 1, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Está claro para qué nos escogió. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ahora, ya hemos visto cómo nuestras decisiones producen marcas o pérdidas también. Es más, nuestra santidad progresiva es el conjunto de decisiones que provocan nuestras marcas. Entonces es importante que confrontemos la realidad de las decisiones que tomamos para no asombrarnos cuando vemos las marcas que nos quedan después. Por eso quiero que meditemos en dos reflexiones sobre las marcas que dejan nuestras decisiones. Y el primer punto es que nuestras decisiones muestran nuestra fe. Amada iglesia, hay una verdad que necesitamos grabarla en nuestro corazón y mente. Y es que nuestras decisiones reflejan nada más y nada menos que nuestra relación con Dios. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si nuestras decisiones nos están delatando como personas alejadas de Dios. El rey Saúl pretendía convencer al profeta Samuel de que había hecho la voluntad de Dios al destruir a todo un pueblo que se suponía que nadie debía quedar vivo, ni los animales. Y cuando él decía haber completado la tarea, los animales, la vaca, el ganado, estaba diciendo todo lo contrario, porque él decidió dejar algo con vida. Asimismo, nosotros cuando decimos que tenemos una relación con Dios, somos cristianos, pero nuestra vida cotidiana está diciendo que no es así. Usted es solamente una persona que visita la iglesia, pero no ha comenzado a conectar su fe con las decisiones diarias. Son nuestras decisiones diarias, desde la más pequeña hasta la más significativa, las que reflejan como un espejo que tenemos una relación con Dios, ya que según la Biblia, nuestras decisiones son las que nos acercan o nos alejan de Dios. Según el teólogo John Owen, las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria reflejan nuestro estado espiritual. Mire qué interesante. Y nuestra devoción hacia Dios. O sea, cuando miramos a una persona cristiana tomando decisiones muy pobres, nos damos cuenta de que su estado espiritual es pobre y que su cercanía con Dios está muy, muy lejos, aunque puede estar cerca de la iglesia. Y el asunto principal en la toma de decisiones radica en que demuestran a quién yo estoy sirviendo o quién realmente me importa. Proverbios 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La versión NBI del mismo verso dice: confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos entrega algunas directivas que son importantes que marquemos en nuestra mente y corazón al momento de tomar decisiones. Porque está hablando, número uno, de que debemos confiar en Dios al momento de decidir. Y si nuestra decisión no demuestra que estamos confiando en Dios, entonces no esperemos estar cerca de Él con el resultado.
Segundo, nos demuestra que debemos apoyarnos en la sabiduría de Dios y no en nuestra propia sabiduría. Nosotros no somos más macanúos, no somos más cool que Dios, no somos más inteligentes que Dios. Necesitamos fijar nuestras decisiones en base a la sabiduría de su palabra. Entonces, ¿para qué venimos? También este versículo nos enseña que nuestras decisiones demuestran que reconocen a Dios o no reconocen a Dios. Así de simple. Si nuestras decisiones toman en cuenta a Dios, entonces se cumple el final del texto que dice: Él enderezará tus sendas o tus caminos. Amada iglesia, una fe verdadera se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios en nuestras decisiones. El reformador y teólogo Juan Calvino escribió lo siguiente al respecto. Ponga atención. Nuestras decisiones revelan la profundidad de nuestra fe. Entonces, cuando vemos a un cristiano, un hermano, una hermana que toma decisiones muy a la ligera, nos está evidenciando que no tiene una relación muy profunda con su Creador y Salvador. Porque nuestras decisiones diarias son las que dan evidencia del carácter renovado que Dios está haciendo en nosotros, o del poco carácter renovado que Dios ha podido hacer en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. El evangelista Billy Graham solía decir: la forma en que tomamos decisiones muestra lo cerca o lejos que estamos de Dios. Amada iglesia, ¿qué tan cerca está usted de Dios cuando se trata de decisiones? ¿Qué tan cerca estamos nosotros como congregación de Dios? ¿Nuestras decisiones se alinean con la santidad que Dios nos pide que tengamos? Porque el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1: sed santos porque yo soy santo, refiriéndose al mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Según el teólogo canadiense J.L. Parker, cada decisión de un cristiano debe reflejar su compromiso con el Señor. La colocó difícil. Cada decisión de un cristiano debe reflejar su compromiso con el Señor, demostrando que vivimos para glorificar a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Ahí hay un gran problema, porque todos los aspectos de nuestra vida no siempre glorifican a Dios. Yo siempre lo predico de la siguiente manera: Dios llega a nuestro corazón, pero a veces quedan cuartos con llave en los cuales no le permitimos a Dios que entre todavía. La pregunta sería: ¿estamos glorificando a Dios en todos los aspectos o los cuartos de nuestra vida? ¿O hay áreas de nuestra vida que de plano ofenden y entristecen a Dios constantemente? Efesios 4 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y esto me lleva al punto número 2, que nuestras decisiones muestran o definen nuestro testimonio. Debemos entender que nuestras decisiones no solamente afectan nuestra vida espiritual, sino que nuestras decisiones alimentan lo que los demás ven y piensan de nosotros. Eso se llama nuestro testimonio como cristianos. Grabémonos esto en nuestra mente y corazón. Cada decisión que hacemos debe dar testimonio de la fe que supuestamente hemos puesto en Jesús y no de nuestros gustos personales. Porque Esaú, por estar hambriento y cansado, decidió darle prioridad a cómo se sentía físicamente, a su necesidad, y menospreció la bendición de Dios. Dice el escritor y teólogo moderno Timothy Keller: las decisiones de un cristiano deben demostrar
que vive bajo la autoridad y la guía de Dios. Y aquí nos encontramos con dos palabras que son muy fuertes, muy pesadas. Autoridad y guía. ¿A quién le gusta la autoridad? ¿O es más normal que estemos peleando contra la autoridad? Y la guía, ¿a quién le gusta que le estén diciendo cómo hacer las cosas? Mujeres, ¿a usted le gusta que le digan cómo hacer las cosas? Hombres, ¿nos gusta que nos vengan a decir cómo hacer las cosas? Pero nos guste o no nos guste, nuestras decisiones actúan como un espejo ante los demás. Y ese espejo muestra o evidencia quién es nuestra autoridad y quién nos está guiando. Uno de los estigmas sociales en el pueblo hispano, mayormente hacia los hombres, pero ahora hacia hombre y mujer, nos dice que no debemos dejar mangonearnos. ¿Conoce ese término? ¿O solamente en Chile? No te dejes mangonear. Es el consejo que le dan a los novios recién casados. No se deje mangonear, amiga. Y aún en la iglesia se escucha mucho eso. Pero yo no voy a hablar del mangoneo de pareja. Mi pregunta es esta: ¿por qué nos preocupamos tanto de que no nos mangoneen, pero no nos preocupamos de que no nos mangonee la carne, de que no nos mangonee la mentira, de que no nos mangonee nuestro propio carácter no cristiano y se nos pasa saliendo el indio? No nos preocupamos de que no nos mangonee nuestros arrebatos y seguimos lanzando palabrotas y actuando alocadamente. No nos preocupa que nos mangoneen nuestros impulsos locos y seguimos actuando impulsivamente, prefiriendo guisados de lentejas en vez de la bendición de Dios. No nos debería preocupar que nos esté mangoneando, como en el caso de Saúl, el hambre y el cansancio, y no nos hablen cuando estamos con hambre y cansancio, porque se nos sale otra vez el indio. No nos debería importar más que no nos mangonee el dolor que provocamos cuando abusamos a los demás. No nos debería importar más que no nos mangonee la cultura que heredamos. No nos debería importar más que no nos mangonee esa frase: yo soy así, así nací y así me moriré. Qué lindo, así le va a decir al Señor cuando esté ante el trono de Él. Primera Pedro 1 dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. En otra versión dice de sus antepasados. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Amada iglesia, si realmente nos interesa dar un buen testimonio al hablar y al actuar, si realmente nos interesa que la gente reconozca a Jesús en nuestra forma de ser, entonces debemos decidir no solo pensando en lo que yo quiero, sino en la autoridad y la guianza que Dios quiere que consideremos. El teólogo y predicador británico C.S. Lewis dijo al respecto: la verdadera sabiduría no está en las decisiones que tomamos, mire qué interesante, sino en la guía que buscamos de Dios al tomarlas. Yo sé que no puedo tomar decisiones por mí mismo, sino que necesito una fuente mayor. Por eso busco la guianza de Dios. No puedo basarme en lo que aprendí de mis padres solamente. Necesito una fuente mayor de sabiduría. No puedo basarme en lo que vi o viví en mi contexto familiar, porque como ya les comenté, fue un contexto quizás que ni siquiera debemos repetir el patrón. Por eso necesito una nueva forma, una nueva fuente de donde sacar sabiduría
para tomar mis decisiones. No puedo basarme en lo que absorbí de la cultura, porque la cultura de nuestro país pareciera que nos define, pero amada iglesia, la cultura de su país, de mi país, no nos puede definir. Nos debe definir la palabra del Señor, porque nosotros somos ciudadanos del reino. Necesito una nueva forma de pensar, una nueva fuente de sabiduría, porque la que he heredado de mis padres, de mi familia, de mis costumbres, de mi cultura, de mi nación, no es válida delante de Dios si no está sometida a la autoridad y a la guianza de las Escrituras. Por eso debemos creer firmemente lo que dice la palabra y no solamente recordarlo de boca. Cuando en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, también incluye la forma en que tomamos nuestras decisiones, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Ese soy así, así nací y así me moriré, tiene que morir. Después tenemos que decir y reemplazarlo por con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. La forma en que tomo decisiones, pregunto, ¿cambió después de que entregué mi vida a Jesús? La forma en que yo reacciono, ¿cambió después de que entregué mi vida a Jesús? La forma en que le hablo a mi esposo o a mi esposa, ¿cambió después de que le entregué mi vida a Jesús? La forma en que sirvo a los demás, ¿cambió después de que entregué mi vida a Jesús? La forma en que me siento a criticar todo lo que ven mis ojitos, ¿cambió después que le entregué mi vida a Jesús? ¿O sigo siendo el mismo resultado de todo lo que me entregaron los antepasados? ¿Sigo siendo impulsivo como antes, pero soy cristiano según yo? ¿Sigo hablando como una persona reverente e iracunda, pero en la iglesia me controlo un poquito? ¿Sigo mirando con esa malicia al sexo opuesto, pero en la iglesia levanto mi mirada? Sigo expresando lo que siento sin filtrar mi boca con la palabra de Dios primero. Sigo comportándome igual con mis amigos porque total siguen siendo mi grupito. Sigo frecuentando los mismos lugares, las mismas fiestas, los mismos ambientes porque hasta ahí mis decisiones no han cambiado tampoco. La verdad es que sigo pensando igual que antes, después de que supuestamente le entregué mi vida a Jesús. Santiago 1:5 dice una verdad muy grande. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para tomar decisiones buenas, si alguno se da cuenta que su vida cristiana es una incongruencia, si alguno se da cuenta que todavía no aprende cómo hablarle a su cónyuge, cómo responderle a su cónyuge, cómo tratar a sus hijos, cómo ver el mundo, cómo ver a los demás, todavía sigue siendo la misma persona antigua, pídale sabiduría a Dios para que las cosas cambien. Y cuando le pedimos a Dios, Él da a todos abundantemente, sin reproche, y nos convertimos verdaderamente en el reflejo de nuestras decisiones que muestran que estamos bajo autoridad divina y bajo guianza divina. Quiero concluir haciendo estas dos reflexiones de los dos puntos principales. Amada iglesia, sus decisiones demuestran que usted tiene una fe puesta en Cristo. Tómese un par de segundos. Las decisiones que tomó esta semana, este mes y este año demuestran que usted tiene su vida, su fe puesta en Jesucristo.
nuestros estudios demuestran que estamos considerando nuestra fe a futuro. Cuando nos cambiamos de casa, de lugar, me voy a mover para acá, para allá. Algunos son más patiperros, pero nunca le preguntan a Dios para dónde quiero ir o debo ir. Pero cuando nos movemos, llegamos buscando iglesia. Y lo primero que le pregunto a las personas que llegaron de sus países, les pregunto, yo sé que vienen por oportunidades, más oportunidades al sueño americano, pero le preguntaron a Dios si debían moverse. Porque son decisiones fuertes. ¿De qué me sirve ir si la presencia de Dios no va conmigo? ¿De qué me sirve que llegue al país de las oportunidades si mientras más me acerco a esas nuevas oportunidades, más me alejo de mi Creador y mi Salvador y termino viviendo en la miseria espiritual más grande y afectando la vida de mis hijos, de mi cónyuge y de toda mi herencia que el Señor me ha dado? ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si perdiera la relación con mi Dios? Y segundo, nuestras decisiones muestran nuestro testimonio. Dejemos de andar preguntando, ay, ¿por qué piensan así o hablan de mí? Si eso es lo que ven. A veces es mejor decir, me equivoqué, perdónenme. Estoy en proceso de santificación progresiva. Voy a hacerlo mejor. El día que nosotros escuchemos una congregación que diga, perdónenme, necesito mejorar, eso va a significar que la congregación está madurando. El día que veamos peleas y argumentos humanos, significa que hay niños espirituales que necesitan ser tocados por la palabra y por el Espíritu de Dios. Pero recuerde algo, al igual que Esaú, aunque nos arrepintamos, cuando nosotros despreciamos la bendición de Dios, nunca va a poder volver de la misma forma quizás. No miremos de balde la salvación tan grande que tenemos, sino que cuidémoslas con temor y temblor, sabiendo que nuestra santificación progresiva es lo que nos permite vivir el ahora y no el mañana. Es ahora el día que debo demostrar que estoy comprometido con Dios. Es ahora el día que debo entregar mi juventud y mis fuerzas para Dios. Cosa que cuando llegue el día malo no diga, estoy triste, estoy deprimido, estoy deprimida. No, sino que diga, lo mejor de mi vida se lo he entregado a Dios. Ay, ¿qué pasó? Amado hermano, amada hermana, hoy es el día de comenzar a tomar decisiones de forma diferente. Hoy es el día en que ya no me voy a avergonzar de Dios y de una vez por todas voy a decidir, yo me bautizo porque yo no sé si los próximos 30 segundos mi corazón sigue latiendo. ¿Quién te dijo que tienes esa seguridad? Todos estaremos delante del trono del Señor dando cuentas. Algunos para juicio eterno y otros para recibir galardones. Y yo quisiera que toda iglesia Creekside llegara delante de la presencia del Señor a recibir galardones, porque en vida tomaron decisiones que honraban a Dios, aunque postergaron sus deseos, como lo han hecho los apóstoles, Jesús mismo y tantos mártires que han dado su vida por colocar a Dios primero. Pongámonos de pie, por favor.